Buenas amigas y amigos, gracias por estar aquí de nuevo después de un larguísimo descanso. Gracias por estar aquí con nosotros en Tras la Posverdad. Como siempre, pidiéndole encarecidamente que le den a las manitas, especialmente a las de like, y suscribirse a nuestro programa. La razón de este largo paréntesis en la producción del programa era porque en cierta forma yo consideraba que había que mejorar el programa, que había que hacer un montón de cosas y estaba ahí más la acumulación de un montón de problemas personales. Pero lo que acaba de pasar recientemente en Rusia y en el frente ruso-ucraniano y el formato que se ha establecido en Occidente me ha obligado a salir de las cavernas para expresar mi opinión. Porque lo que hubo en junio primero, con el ataque a las bases militares rusas, está más directamente relacionado con el ataque de la OTAN y la intención, la provocación de Rusia a un ataque nuclear de respuesta que al frente ucraniano. ¿Por qué yo digo esto? Porque las bases que se atacaron y los aviones que se destruyeron, que de acuerdo a los ucranianos son 41, de acuerdo a los rusos son de 6 a 12, es claro que la figura no llega a 41, indudablemente que tienen que ser más de 6 o 12. No estaban participando en la guerra de Ucrania. No solamente eso, que se encontraban extremadamente lejos del frente. Como se puede ver, una de las bases está en el norte de Rusia, por encima de Finlandia. Prácticamente donde Rusia y Noruega, que es miembro de la OTAN, y donde hay gran cantidad de armamento nuclear de la OTAN, la misión de esos bombarderos es la de responder en caso de que haya un ataque ruso en contra de Rusia. Las otras dos se encuentran dentro de la parte europea de Rusia, lejos de la frontera con Ucrania, y y su misión es la de responder frente a un ataque básicamente nuclear desde el centro de Europa. Y luego la que está en Siberia tiene como misión responder a un ataque que provenga vía Alaska desde los Estados Unidos o vía Japón, donde existen, o Corea del Sur, donde existen las otras bases militares norteamericanas con capacidad nuclear. Los Tu no se habían utilizado, el Tu-95, que son los grandes bombarderos rusos, se habían utilizado muy limitadamente y más como demostración de fuerza, de que ellos eran capaces de disparar los nuevos misiles rusos, los supersónicos, en ataques en contra de la OTAN. Entonces la pregunta es, ¿por qué atacar bases militares y equipos militares que no tienen ningún tipo de relación con el frente en Ucrania? Esta es la tercera vez que Rusia ha sido atacada, poniendo a prueba la doctrina de defensa nuclear de Rusia, que es la doctrina que establece bajo cuáles condiciones Rusia puede responder con un ataque nuclear. Y dentro de las causas que pueden provocar un ataque nuclear de Rusia, se encuentra un ataque a lo que se considera la existencia del Estado ruso, y donde se especifica claramente de que es un ataque al liderazgo ruso, y eso pasó la semana antepasada. El helicóptero en que viajaba Putin
cuando iba a visitar las tropas en Kursk, dentro de Rusia, fue atacado de acuerdo al ministerio ruso, entre 50 a 60 drones. Luego, el año pasado, fue atacado uno de los radares de prevención de ataque que miran más allá del horizonte. Más allá del horizonte, el horizonte del radar es 5.000 kilómetros. Y es claro que este radar no se utiliza para coordinar ataques en Ucrania, porque acá Ucrania está antes de los 5.000 kilómetros. Por lo tanto, radares comunes y corrientes de lo que se utilizan son lo suficientemente efectivos para precisar dónde están los objetivos militares dentro de Ucrania. Y la tercera es este ataque, donde se está atacando la infraestructura de protección nuclear de Rusia. Entonces usted se pregunta, ¿por qué Ucrania, entre comillas, decide que en vez de atacar bases militares donde salen los aviones de combate rusos, las tropas militares rusas, las fábricas donde se hacen los tanques, todos aquellos elementos contribuyentes en forma directa a la guerra en Ucrania, decidió atacar a miles de kilómetros del frente, en lugares donde se encuentran equipos que no tienen que ver directamente con la guerra de Ucrania? Porque la guerra de Ucrania ya terminó. Ucrania perdió la guerra. Y los europeos no pueden aceptar que Rusia ganó la guerra. Ellos necesitan mantener la guerra, porque es el odio y la supuesta amenaza rusa lo que mantiene en existencia dos organismos anacrónicos en la historia de la humanidad, pero sin los cuales Europa deja de ser un jugador importante en la geopolítica mundial, que es la OTAN, la Organización del Atlántico del Norte, o sea, y el otro es la Unión Europea. La Unión Europea es indudable que en el formato existente hoy no tiene razón de existencia o no puede funcionar. No puede funcionar porque ha sobrepasado las razones que le dieron su existencia. Y era la creación de una unión económica para hacerle frente al monstruo que eran los Estados Unidos en los años 60. Pero nadie veía la Unión Europea como un reemplazo a los gobiernos locales y como una institución que iba más allá de lo económico, donde hoy la Unión Europea es el factor principal en lo político, cultural y en todos los aspectos. Derechos inclusive, como el derecho de pesca, quién puede pescar tanto, qué tanto dinero tú puedes coger prestado, qué tipo de industria tú debes desarrollar. Si no, pregúntenselo a los españoles con la industria pesquera española. Entonces, la Unión Europea determina en estos instantes no solamente un bloque económico, sino una superestructura por encima de los derechos de cada país que determina el futuro, la misión, la cultura, el tipo de programas de desarrollo que puede tener un país. Y lo vemos con el problema migratorio. La Unión Europea le está imponiendo a los países, independientemente de cuáles sean sus tradiciones culturales, la aceptación de inmigrantes en su país, imponiendo una política migratoria común. Eso ha creado enormes divisiones internas, una de las cuales se demostró cuando los ingleses decidieron salirse de la Unión Europea. Ahora, claro, para salirse le preguntaron a la gente porque se parecía imposible, pero hoy Inglaterra ha vuelto en forma antidemocrática a la Unión Europea, en peores condiciones porque ahora no tienen derecho a voto, pero están obligados a obedecer todo lo que emana de la Unión Europea, a partir del nuevo acuerdo que firmaron con Inglaterra y la Unión Europea. Luego viene el caso de la OTAN.
es indudable que la victoria de Rusia en la guerra en contra de Ucrania, que de facto, desde 2014 es miembro de la OTAN. Es un ejército de la OTAN, considerado el tercero más importante dentro de la OTAN antes de comenzar la guerra, solamente detrás del de Turquía y los Estados Unidos, con el cual se creía que se iba a derrotar a la arcaica, cavernícola, superdictatorial, superatrasada, la gasolinera con nombre de país, como se le llamó aquí en los Estados Unidos, país incapaz de producir nada. Se suponía que ese ejército iba a ser capaz de destruir a Rusia. Hoy, aceptar que Rusia le ganó no solamente a Ucrania, porque si la guerra hubiera sido contra Ucrania, estuviera terminado hace siglos, sino a toda la Europa, es inaceptable, porque eso determinaría entonces lo siguiente: ¿para qué sirve la OTAN? La Organización del Atlántico Norte. Entonces tendría que reestructurarse la estructura de seguridad de Europa, lo que implicaría proveer a Rusia con las concesiones en términos de seguridad y determinaría que Rusia dejaría de ser el cuco con el cual se justifica el mantenimiento de la OTAN como de la Unión Europea. Los Estados Unidos tienen la capacidad de seguir siendo un agente de primer orden sin los europeos. Pero los europeos no significan nada, como se lo demuestra ahora, sin los Estados Unidos. Por tanto, las provocaciones en contra de Rusia, para que Rusia responda en forma aplastante en contra de Ucrania y cree una sensación a nivel mundial de que realmente Rusia es un peligro para la paz mundial, es imprescindible para Europa, porque sin los Estados Unidos, Europa deja de ser un elemento importante en la geopolítica mundial. Y si aún con la Unión Europea, Europa no está jugando ningún tipo de papel, ni en Gaza, ni en el futuro de Latinoamérica, la están sacando a patadas de África. Imagínense ustedes sin los Estados Unidos, sin la OTAN, cada país en forma individual. Y el acuerdo que se firmó entre Rusia y Ucrania, lo que establece básicamente es lo siguiente: que los Estados Unidos va a administrar los recursos energéticos que desesperadamente necesita Europa, que van de Rusia hasta hacia Europa Occidental. Por tal razón, este ataque tenemos que verlo no en lo que se está tratando de decir, de que lo que se está buscando con esto es demostrarle a Rusia la capacidad de pleito de Ucrania, para que eso le permita a Ucrania participar en las negociaciones con una capacidad, o sea, con cierto nivel de negociación que le permitiría a Rusia, que obligaría a Rusia a ser más flexible en las negociaciones. Eso es lo que se está vendiendo, lo cual es completa farsa, porque es todo lo contrario. El ataque lo que hace es que hace a Rusia más inflexible, porque el ataque es una bofetada en la cara que nadie puede negar. El gran choque psicológico que esto ha tenido en la población rusa. Lo que los rusos están pidiendo en estos instantes es sangre. Y no por la cantidad de personas que murieron, porque fueron muy pocas. Creo que no sé si no se han reportado víctimas civiles en los ataques a las bases militares. Sino
los rusos lo que están exigiendo es sangre. Una respuesta sólida, voraz, cruel. Pero aparte de ese ataque, hubo otro ataque en Rusia que demuestra que la intención no es llevar a Ucrania a la mesa de negociación en una posición más fuerte. Que fue el ataque a un puente en el instante en que pasaba por debajo del puente un tren de pasajeros. El puente le cayó encima al tren, matando 7 personas e hiriendo a más de 60. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo militar? Ambos ataques son ataques terroristas. Uno es legal y el otro es ilegal. El ataque contra las bases militares tiene como, de acuerdo a lo que dije, si le vamos a creer al propio Zelensky, tiene como objetivo demostrar la capacidad de efectuar ataques dentro de Rusia por parte de Ucrania, lo cual conllevaría a un sentimiento de miedo o terror dentro de la población y dentro del gobierno ruso. Supuestamente eso querría favorecer la posición ucraniana. Y la definición de terrorismo es el uso de la fuerza o la amenaza del uso de fuerza para lograr objetivos políticos. Podemos decir lo mismo de todos los ataques que Rusia ha hecho en contra de Ucrania. Pero los ataques de Ucrania en contra de la base militar es un objetivo, es un ataque legítimo. Porque Rusia y Ucrania se encuentran en guerra. Y el ataque a objetivos militares es legal dentro de la guerra. Mucha gente ha hablado de ataque terrorismo. Señores, terrorismo es un medio para lograr un objetivo. Y el medio es a través del terror. Ahora, el ataque en contra del tren de pasajeros a través del tumbo del puente no tiene nada que ver con objetivo militar. No había un objetivo militar cercano. Ni el puente, ni el tren participan en forma directa o indirecta dentro de la guerra. Por tanto, el objetivo es terrorista e ilegal. Pero nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y una de las razones principales que me han llevado a mí a devolverme a salirme de esto es el hecho de que la prensa internacional en Occidente se sigue desarrollando una historia, o se está presentando el frente, lo que está pasando, con muchas distorsiones, mentiras. Y las razones reales detrás de toda esta guerra tienen más que ver con posiciones económicas y posiciones geopolíticas que con lo que le está pasando, que el frente ucraniano y ruso. La razón de este ataque era la de provocar una respuesta masiva de parte de Rusia para que Rusia, para justificar un ataque de la OTAN a Rusia, incluyendo a los Estados Unidos. En nuestro próximo programa vamos a desglosar las razones por cuál los Estados Unidos está desesperado porque termine la guerra y por cuál Europa no quiere que termine la guerra. Gracias por su atención y será hasta la próxima.